Hoy te platicaré del ataque al ejército en Teocaltiche. Teocaltiche sumó a su lista de hechos increíbles una de las peores emboscadas en contra del ejército, en donde murieron 3 soldados y otros 3 resultaron heridos. Este municipio de Jalisco ha visto a su alcalde ser víctima de un ataque de la delincuencia organizada y también tuvo en sus calles una red de cámaras de videovigilancia operada por un cártel del narcotráfico. En este video te platicaré del caso más reciente, de una agresión que puso de luto a las Fuerzas Armadas. Bienvenidos a un video más del Caporal, ¡comenzamos! En Teocaltiche están matando a elementos del ejército mexicano. Tengo que hacer pausa aquí al video. Esto que estás viendo es el inicio de una grabación hecha por elementos del ejército en donde se observa cómo fueron atacados por sorpresa por delincuentes a bordo de monstruos y cómo asesinaron a 3 soldados e hirieron a otros 3. Si tú conoces este canal, sabrás seguramente que nunca muestro imágenes de asesinatos. Es una política ética personal, también por respeto a mi audiencia y por lineamientos de YouTube. El video original dura 3 minutos y medio y lo encuentras fácilmente en otras redes sociales. Si lo que quieres es ver el momento de la agresión, allá lo puedes encontrar. Si lo que verdaderamente te interesa es informarte sobre este hecho, aquí estás en el lugar correcto. No te voy a mostrar el video completo, pero sí te voy a mostrar fotografías de los momentos clave de ese video. Por eso me regreso nuevamente a la última imagen. La estás viendo ahora. Los que están en el centro, dentro del círculo verde, son integrantes del ejército, mientras que los que están en el círculo rojo son integrantes de la delincuencia organizada a bordo de un vehículo con blindaje artesanal, también conocidos como monstruos. Lo que sigue después de esta imagen es un intercambio de disparos, de donde el ejército lleva la peor parte, debido a que los soldados están en tierra, al descubierto. Es más, te vuelvo a mostrar la imagen. Se aprecia cómo están al descubierto. El monstruo avanza disparando, pasa, y detrás de él aparece otro monstruo, igual disparando, igual agarrando por sorpresa a los elementos del ejército. A diferencia del primer monstruo, el segundo se retira por donde llegó y no se va, simplemente se mantiene su distancia. Posteriormente, en el video se aprecia esto. Al fondo, los soldados atienden a sus heridos, mientras que al frente militares se preparan ante una posible nueva embestida. Todo esto pasa durante 3 minutos y medio, al mismo tiempo que desde lejos los delincuentes les están disparando, como puedes ver en la fotografía que te vuelvo a mostrar. Se alcanza a percibir el proyectil. Y esto ocurrió hoy, 19 de noviembre, a las 6 de la mañana con 56 minutos, de acuerdo con los registros gráficos que aparecen en la misma grabación. Ahora bien, todavía hay más. El monstruo blanco regresa y repite la acción. Le dispara a los soldados que están abajo, pero ahora las Fuerzas Armadas, a ellos les cuesta más trabajo responder el ataque. Acto seguido, a un automovilista le toca la mala suerte de ir circulando por esa misma carretera. ¿Imaginas el riesgo que corrió, probablemente sin saber lo que estaba ocurriendo? He tenido que agrandar la imagen y quitar del cuadro el vehículo del ejército, debido a que ahí ya se aprecian los primeros heridos. Esas luces que ves del vehículo que viene al final son del segundo monstruo que atacó, que se mantuvo ahí a distancia y justo allí se detiene para dispararle a los soldados y se acomoda de costado de esta forma. Y el video termina justo de esta manera, con el parabrisas roto por un impacto de bala por parte de los delincuentes, y que rompe el vidrio del vehículo del ejército, desde donde se estaba grabando absolutamente todo. El video original tiene una duración, como ya te decía, aproximada de 3 minutos y medio, y ocurre todo esto que te acabo de narrar. Ahora bien, ¿qué hay detrás de este acontecimiento? Esta agresión ocurrió aquí, en Teocaltiche, Jalisco, exactamente en un crucero conocido como Nochistlán.
Las autoridades confirmaron que el balance fue de 3 soldados asesinados y 3 más heridos, sin reportes de bajas ni detenciones por parte del grupo delictivo. La Fiscalía General del Estado de Jalisco ha informado que además de esta agresión, minutos después se registraron narcobloqueos y uno en el kilómetro 30 de la carretera Jalostotitlán-Teocaltiche. Aquí los delincuentes atravesaron un monstruo en llamas, y el otro bloqueo fue en el kilómetro 55 de la carretera San Juan-Jalostotitlán, en el municipio de San Juan de los Lagos, en donde delincuentes atravesaron un tórton con placas de Aguascalientes y cargado de plátanos. Según el coordinador estratégico de seguridad del estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, el monstruo que fue atravesado en el kilómetro 30 de la carretera Jalostotitlán-Teocaltiche pudo ser uno de los que apareció en el video de los cuales atacaron, el cual usaron para atacar a los soldados. De hecho, te estoy mostrando en pantalla los dos vehículos que se aprecian en ese video. Ambos bloqueos fueron retirados por las autoridades, ambos narcobloqueos, también sin reportes de una sola persona detenida por los bloqueos mismos. Por estos hechos fueron abiertas investigaciones, 2 investigaciones por el ataque a los soldados, investigaciones que están a cargo de la Fiscalía General de la República a petición de la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Y la segunda investigación se echó a andar por los narcobloqueos. Esta indagatoria está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, pues para llevarla al término final. Ahora bien, aunque las autoridades no han informado qué grupo delictivo fue, ¿qué cárteles tienen presencia en la zona? Esto que acabas de ver ocurrió el pasado martes 30 de mayo, luego de una serie de alertas de balaceras y narcobloqueos en la entrada a Teocaltiche, que tardaron aproximadamente 1 hora. Y pasado ese lapso, los delincuentes se retiraron. Las autoridades encontraron estos 2 monstruos incendiados, como puedes justo ver en pantalla. Hablan de los Cobras, gente del cártel Jalisco Nueva Generación. El sábado 2 de septiembre fue atacado también el alcalde de Teocaltiche, el emesista Juan Manuel Vallejo, cuando circulaba en la carretera a la altura de la comunidad de José de Jesús. En esa ocasión el alcalde sobrevivió, pero fueron asesinados 2 policías municipales que pues justo lo iban cuidando. Desde entonces el alcalde comenzó a tener bajo perfil. Teocaltiche volvió a estar bajo los reflectores ahora por otro acontecimiento tras la desaparición de 5 jóvenes en Jalisco en agosto, cuyo paradero todavía se ignora, y lo último que se sabe es que fueron videograbados obligados a torturarse entre ellos. La investigación llevó a las autoridades estatales a Teocaltiche, en donde encontraron esto que te muestro en pantalla: al menos 4 centros de monitoreo instalados dentro de inmuebles, con varias pantallas, desde donde podían ver las cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, de tal forma que el crimen observaba en tiempo real todo lo que estaba ocurriendo en calles del municipio, además de una serie de narcotúneles que aprovechaba la red de alcantarillado del municipio. Después, la investigación llegó a la comisaría de Teocaltiche. Policías estatales, el Ejército y la Guardia Nacional comenzaron a revisar las instalaciones de la Policía Municipal y encontraron irregularidades como que un policía municipal cuenta con una orden de aprehensión, que otros tienen antecedentes penales y otros más dieron positivo al consumo de drogas prohibidas. Es en este municipio en donde elementos del ejército han sido atacados, en donde se ha registrado una pugna entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, sin que las autoridades identifiquen al momento en que hago este video de manera oficial quién fue el que cometió la agresión, pero están investigando entre estos 2 grupos delictivos. Estaré muy al pendiente de las actualizaciones y estaré trayéndote esas actualizaciones en este espacio. En tanto, la invitación es a que te suscribas y nos vemos al rato con más.